Vamos al Evangelio de Juan. Estamos en los últimos tiempos. La Biblia habla de los últimos tiempos. Nuestro Señor Jesús vuelve otra vez. El que no predique eso, pues no ha leído la Biblia, está en una bobería que le zumba el mango. Pero bien claro, la Biblia habla de una segunda venida. Todavía no ha venido la segunda venida, ya vendrá. Pero la Biblia habla de señales, de estar pendiente a los tiempos. Como iglesia tenemos que estar pendiente a los tiempos. Y habla señales antes de la venida del Señor Jesús. Yo he hablado mucho de esto. Lo que va a pasar con Israel, lo que va a pasar con el mundo, lo que va a pasar con la iglesia. Yo he hablado mucho de esto. Todas las señales están ahí presentes. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Pueden ser 20 años, pueden ser 200 años, pero somos los últimos tiempos. Y Dios está llamando a una iglesia a caminar en denuedo, en atrevimiento, en la convicción de que Jesucristo es el Señor, en la convicción de la verdad de la palabra. No podemos ser tibios, no podemos ser fríos. Dios nos está llamando a ser calientes. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Me dan unos 40 minutos, me dejan tomarme mi tiempo. Gracias. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A quién es la audiencia? Judíos que se habían convertido. Los judíos venían de la religión tradicional, de los rituales, de celebrar las fiestas sagradas, de los sombreros, de las barbas, de la incircuncisión, de las costumbres de que si tú no eres judío y te sales de la fe judía, pues no te hablamos más. Era una cultura sumamente religiosa que no conocían a Dios para nada. Habían oído de Dios, habían escuchado de Dios, pero la verdad que no tenían relación ninguna con el Espíritu Santo. Y un grupito de ellos que se convierte a Jesús, y Jesús está hablando de ellos y le dice: si vosotros permanecen en mi palabra. Hay que permanecer en la palabra. Tenemos que ser fiel a la palabra. Tenemos que creer con convicción que hemos creído en el Dios Todopoderoso. Queremos creer con convicción que fuera de Él no hay nada. Fuera de Jesús no hay nada. Fuera de Jesús no hay nada. Y tenemos que estar convencidos que es el alfa y el omega. Que todo comienza y todo termina. El dador de la vida, el sustentador de la vida, el creador de los universos, el que resucitó de los muertos, el que ha ido a preparar un lugar para ti, para tu eternidad, para todos los tuyos. Allá arriba continuamos y volvemos otra vez para abajo, para que sepa. Un día regresamos a Jerusalén. Le está diciendo: mira, ustedes han creído en mí, ustedes judíos han creído en mí, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Porque si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seamos cristianos verdaderamente. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Libres del mensaje del mundo, libre del pecado, libre del engaño religioso, libre de las artimañas de Satanás. Solo en Jesús hay libertad. Linaje de Abraham somos, le contestan, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, en que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En los últimos tiempos la iglesia tiene que operar en un alto nivel de convicción. No podemos ir para donde el viento va y para donde el viento viene. Tiene que haber firmeza en nuestra fe en Jesucristo. No podemos jamás avergonzarnos de la palabra. No podemos jamás permitir que nadie nos calle. ¿Hay alguien? Dígame amén ahí. Yo dije que no podemos permitir jamás que nadie los calle. El que le venga a decir usted que no mencione el nombre de Jesús, usted lo va a mandar bien lejos.
Dígame amén todo el mundo aquí. Jesús es nuestra roca. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra esperanza. Y hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué es convicción? Convicción es pensar y actuar sobre una verdad. En nuestro caso es la verdad de Cristo Jesús. No es suficiente tener una gran teología. No es suficiente, como el Señor le está diciendo a los judíos, bueno, vamos a ver si verdaderamente, si permanecen en mí, son verdaderamente. No es suficiente decir, yo soy cristiano, aleluya. No es suficiente. Tenemos que actuar y pensar. Una persona de convicción actúa en lo que ha creído, vive en lo que ha creído, defiende lo que ha creído y está dispuesto a dar su vida en lo que ha creído. La unción de Dios en los últimos tiempos es para una iglesia valiente, una iglesia que obedece y una iglesia que sabe, conoce la verdad de Dios y no la cambia por nada. El Espíritu de Dios, la manifestación número uno del Espíritu de Dios en alguien es que esa persona está convencida de Jesús. No es un show carismático. No es la unción que Él da. Y no son los dones tampoco. Es lo que está adentro, lo más profundo del corazón de esa persona. Porque el Espíritu de Dios viene a convencernos y a revelarnos de la grandeza, de lo maravilloso, de lo eterno que es nuestro Señor Jesús. Recientemente mi esposo y yo estuvimos en Turquía y estuvimos en Grecia. Y ahí fuimos a dos ciudades que me impactaron mucho. Una ciudad se llama Corintios, la famosa ciudad de Corintios, del libro de Corintios, Corintios 1, que escribió el apóstol Pablo. Era una ciudad que en el primer siglo tenía más de 1 millón de habitantes, el 30% era judío. Era una ciudad muy importante porque era el Wall Street, ahí se hacían todas las transacciones de negocio. Era un puerto, de este lado está Asia Menor, de este lado está Europa. Aquel venía con el barco lleno de pieles, yo venía con el barco lleno de lechones y cambiábamos las pieles por los lechones y hacíamos negocios, millones y millones de transacciones. Pablo predicaba ahí en esa ciudad. Pablo llegó y predicaba en esa ciudad. En esa ciudad está el templo de Apolo, un templo inmenso del dios Apolo, de la mitología griega. Era el dios del sol, el dios de la luz, el dios de la belleza. Y frente por frente al templo de Apolo está el templo de Afrodita. Era la diosa del amor, del sexo y de la poca vergüenza. Todos los viejos verdes se le escapaban a las mujeres y se iban para allá y que a rezarle a la diosa Afrodita. Pero muy descarado. Y aquí estaba el templo de Apolo, aquí estaba el templo de Afrodita frente por frente. Usted lo puede ir a ver y en el medio de los dos, ahí Pablo llegaba y ahí Pablo predicaba y ahí Pablo decía que eso es idolatría, que eso es pecado, que eso es perversión. Arrepiéntanse. Y eso me motivó tanto cuando nos estaban explicando. Porque vi el denuedo, vi la convicción. Pablo predicaba con convicción. Él estuvo 1 año y medio en Corintios. Cuando él llegó, ni el 1% era cristiano. Al año y medio, más del 50% de la ciudad se habían arrepentido y se habían convertido y eran cristianos. Esas ciudades no quedaban igual. Una iglesia callada es una iglesia que entrega ese territorio a Satanás. Pero una iglesia con denuedo, una iglesia con convicción y una iglesia que actúa en su convicción es una iglesia que rescata naciones enteras. Esta nación, Estados Unidos de América, necesita ser rescatada por la iglesia con denuedo y convicción de Jesucristo. Alguien dígame amén ahí rápido. Y la convicción es un precedente que continúa de generación en generación. Después que Pablo se fue, esa iglesia tenía el mismo atrevimiento y tenía la misma convicción que la tuvo Pablo. Que tus hijos vean convicción en tu fe. Que tus hijos vean que hay convicción en la verdad de Cristo Jesús.
Que tus hijos vean que tú no comprometes la poderosa palabra de Dios, porque eso continúa de generación en generación. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo estamos llamados a vivir, a compartir y a defender la verdad absoluta que hay en Cristo Jesús. Ahora usted va a las universidades hoy en día y hay un chorro de anormales hablando estupideces. Usted va a la Casa Blanca y hay un señor que no sabe dónde está parado. Usted va al Senado y están proponiendo leyes ahí que solamente hay que ser un anormal para escuchar lo que están hablando. Yo vengo a profetizarte que hoy es tu día, que el día de la iglesia de Cristo llegó, que viene una unción sobre ti. Si hay convicción en tu corazón, el Señor abrirá los cielos sobre tu vida. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 44. Continúo con Pablo. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Había hambre. Había hambre. El mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Había hambre. Había hambre. Cuando vivimos lo que creemos, tendremos credibilidad para ser oídos. Cuando vivimos y actuamos en la convicción de nuestra fe, tendremos credibilidad para ser escuchados. Toda la ciudad vino a escuchar a Pablo, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y blasfemaban contra él. Lo mismo que está pasando hoy. A todos lugares que yo voy, cuando averiguan que soy pastor, ya tú sabes. Por ahí vienen las indirectas, por ahí vienen las miradas, pero ya a mí no me hace caso. Yo le digo, mira a tu abuela, ¿ok? Antes de que tú me digas a tu abuela, vete por allá a jeringar. No. Yo soy cristiano, nacido en nuevo, hablo en lengua. Jesus is the truth. Arrepiéntate porque te vas para el infierno. ¿Qué te parece? Ya, no me huelen ni las azucenas ya. Entonces Pablo y Bernabé, escuche bien. Entonces Pablo y Bernabé. Primero era Pablo, pero ahora está Bernabé también. Porque cuando en tu casa ven la convicción de tu fe, cuando en tu negocio ven la convicción de tu fe, cuando en tu ministerio ven la convicción de tu fe, eso se pega. Eso se pega. Tus hijos harán cosas más grandes que tú. Tus nietos harán cosas más grandes que tú. Asegúrate de tú poner la convicción. Y Pablo la trajo, entonces ahora es Pablo y Bernabé hablando con denuedo los dos. Dijeron los dos: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, pero como ustedes la han desechado y no nos han juzgado dignos de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo tenía convicción. La gente vino a escucharlo. Casi todo el pueblo vino a escucharlo. Ahora eran dos. Ahora no era Pablo solo. Ahora era Pablo y Bernabé. Pablo siguió con los que estaban abiertos a escuchar la verdad. Escúchame. Dios protege a su iglesia. Dios ama a su iglesia. Él murió por su iglesia. Él vuelve por su iglesia. Si no hay iglesia, Él no vuelve. Él no vuelve por el mundo. La primera vez Jesús vino por el mundo. La segunda vez Jesús viene por su iglesia. Él ama a su iglesia. Él defiende a su iglesia. Pablo y Bernabé están trayendo la verdad con convicción. No lo escuchaban. El Señor mismo le dijo: salgan de ahí. Apártense de ahí. Pablo siguió con aquellos que estaban dispuestos a escuchar la verdad. Dios siempre respaldó a Pablo. Milagros, multitudes, ciudades enteras fueron transformadas por Pablo. 2000 años después, hoy, 2000 años después. Usted en Corintios pregunta: ¿aquí de qué son? ¿Aquí son musulmanes? ¿Son qué? ¿Son de Apolo? ¿O son de Afrodita? ¿O son de quién son? Y dicen: no, aquí somos cristianos. 2000 años después, lo que comenzó este hombre
con denuedo y convicción, Dios lo sigue honrando. Antes de llegar Pablo a Corintios, Pablo llegó a Atenas. Ahora te voy a explicar lo que pasó en Atenas. Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 22. Llegó Pablo a Atenas, se puso en pie en medio del Areópago. El Areópago era una piedra bien grande de mármol, donde se paraban todos los filósofos de Grecia. Mira que en Grecia había filósofos. En Grecia había filósofos que inventaban filosofías. En Grecia una creatividad impresionante, todos los dioses que crearon. Y las novelas y las historias detrás de cada dios. Todos los dioses. Usted ve, todos los muñequitos salieron de allá de Grecia. Todos los muñequitos salieron de allá. Y ahí en ese lugar, en el Areópago, se paraban los filósofos, los líderes de la comunidad, los jueces, los políticos, a argumentar, a presentar, a informar. Un día se paró Pablo y le está diciendo a todos los filósofos, ahí se honraba la cultura del intelecto humano, de la naturaleza humana. Y mira el sermón de Pablo, fíjense bien en el sermón de Pablo: varones atenienses, eso está en Atenas, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, que habían de todo ahí. Atenas era una diosa, está un montón de dioses. Allí también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Se acabaron de inventar Dios y dijeron: por si las moscas vamos a poner uno, el Dios no conocido. Y Pablo dice: al que vosotros adoráis no lo conocen, es a quien yo quiero anunciar. El Dios, mira el sermón, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él. En otras palabras, estos no crearon nada. Afrodita no creó nada, Apolo no creó nada, todos los demás no crearon nada. Ninguno de los dioses que ustedes adoran aquí le han dado el atributo del creador. Bueno, yo quiero presentarle al Dios que es el creador. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que están en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Los dejó pasmados. Porque aquel era el dios del sol, el otro el Poseidón, el dios del agua, la otra que si la cabeza con otras cabezas para poner la entrada para que no tentan espíritus malos, la otra que era la del sexo, la otra que era la del arte, la otra que era de la profecía, la otra, tenían dioses de todo. Pero entonces les ocurrió buscar al creador de los cielos y la tierra. Y Pablo ahí le está diciendo: yo te quiero hablar del que creó todas las cosas, el que da el aliento de vida. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Esa parte está bien buena. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Sin Él no vivimos, sin Él no nos movemos, sin Él no somos nada. Pero en Él vivimos, en Él hay vida, en Él hay vida, en Él hay movimiento, en Él hay identidad. Como algunos de vuestros poetas también han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata, a la piedra, a la cultura, al arte o la imaginación de los hombres. Los está insultando y ellos no se han dado cuenta. Él está diciendo: ustedes han creado mucha fantasía, mucha imaginación, mucha arte, mucha cultura. Han puesto aquella de oro, el otro de plata, el otro los pies de bronce. Han puesto de todo, pero ahí no está Dios. Los está insultando. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de tanta ignorancia, le está llamando ignorante. Que usted le llamara ignorante a un filósofo griego era el insulto más grande del mundo, públicamente. Y le está diciendo: pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No, lo que acaba de zumbar Pablo aquí es una bomba atómica. Es como que usted le inviten a la Casa Blanca y lo recibe un hombre vestido de mujer, con una peluca postiza y con tacos, y después lo reciben matrimonios del mismo sexo, y después lo reciben comunistas, socialistas, y después lo reciben gente musulmana, y después lo reciben los santeros, lo recibe todo el mundo menos los cristianos, y usted solo se para ahí en medio de la Casa Blanca y usted empieza a decir lo que acaba de decir Pablo, y al final dice, nos manda que nos arrepientan. Quiero decirte algo, el mensaje de la iglesia de los últimos tiempos es arrepentimiento. Si un día yo no soy su pastor, usted nunca se congregue en una iglesia que no predican la verdad de Jesús y que no predican la necesidad que tiene el hombre de arreglar cuentas con su Creador. La iglesia de Cristo tiene que predicar arrepentimiento, porque es el arrepentimiento la puerta para la eternidad. Y cuando tú te arrepientes y tú pones tu confianza en el dueño de la eternidad, Jesús, el Hijo de Dios, entonces tu nombre será escrito en el libro de la vida eterna. Esto está sucediendo en Atenas. Te cuento, Pablo no tuvo éxito en Atenas. Nadie se arrepintió. Todo el mundo siguió con Apolo, con Zeus, con todo el mundo siguió con su filosofía. Nadie se arrepintió. En 26 días estuvo predicando, nadie se arrepintió. Se molestó, cogió su maleta y se fue caminando para Corintios. La gente dice, no sabe cómo llegaron a Corintios, porque a Corintios nadie llegaba caminando. En el camino había cientos y cientos de tribus nómadas que robaban, que mataban, que asesinaban. Pero él llegó, él dijo, aquí nadie me hace caso. Yo estoy predicando arrepentimiento. Siguen con su idolatría, siguen con su filosofía. Me voy, y se fue y llegó. Porque cuando tú estás en la convicción de la verdad de Jesucristo, el ejército de Jehová de los ejércitos irá contigo donde tú vayas. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8. Les recomiendo a todos que vayan a esa ciudad, Éfesos. Impresionante esa ciudad, me impactó. En Éfesos llegó Pablo. Pablo llegó con Timoteo. Llegó con Timoteo. Allá en Éfesos estaba el apóstol Juan. Como estaba el apóstol Juan, estaba la mamá de Jesús terrenal, María. La historia dice que ella muere en Éfesos. Y Juan también muere en Éfesos. Juan no muere en Patmos, Juan muere en Éfesos. Entonces allá llega Pablo. Pablo llega allí estratégicamente porque era la segunda capital más importante del Imperio Romano, era Éfesos. Y mira las palabras que está diciendo Pablo. Escucha bien. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esa parte está poderosa. La multiforme sabiduría de Dios, Dios la pone en su iglesia y la iglesia la da a conocer. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia, para que a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido
que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso? Está hablando, ustedes tienen que recibir esta antorcha. Tenemos que pasar la antorcha. La verdad de Cristo hay que pasarla de generación en generación. La sabiduría de la palabra de Dios hay que pasarla de generación en generación. En los últimos tiempos la verdad estará en la iglesia lavada por la sangre del Cordero. La verdad no estará en los sistemas de educación. La verdad no estará en las leyes pasadas por los hombres. La verdad no estará en los gobernantes que no tienen temor de Dios. La verdad estará en ti. La verdad estará en ti. ¿Quién aquí ama al Señor Jesús? La verdad estará en ti. La verdad estará en su iglesia. Y dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Quiero hablarte, ahora comienzo la prédica. Quiero hablarte lo que Dios quiere hacer a través de ti. ¿Cuántos quieren saberlo? Quiero hablarte lo que Dios va a hacer a través de ti. Tú quieres saber lo que Dios va a hacer a través de tus hijos. ¿Cuántos quieren saberlo? Mira, yo quiero invitarte a que aceptes el reto, a que entiendas que Dios quiere hacer a través de tu vida cosas que son mucho más grandes que tú. Cosas que son mucho más grandes que tu entendimiento. Cosas que son mucho más grandes que tu capacidad. Y cosas que son mucho más grandes que ninguna fuerza de maldad. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Dios está llamando a su iglesia a caminar en convicción. Usted nunca se congregue en una iglesia que el pastor es un bobo de la yuca, que no tiene convicción, que no está dispuesto a morir a su reputación, a morir a su beneficio económico, a morir hasta el mismo ministerio. Tú tienes que ir a una iglesia que el pastor está convencido de la verdad de Jesucristo. Si no, no vaya a ninguna iglesia. Porque esto no es un trabajo profesional. Esto no es una carrera profesional. Esto es un manto y un llamado sobrenatural del Dios Todopoderoso. Y eso le están fabricando mensajitos bonitos. Eso es satánico del diablo. Usted no quiere estar en ese lugar. Yo te quiero hablar ahora de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Pero antes de decírtelo, yo quiero que tú me digas, pastor, acepto el reto. Dios quiere una iglesia que esté convencida que con Él no hay nada imposible. Que teniéndolo a Él, lo tienes todo. Que tú no tienes que estar fijándote en tu cuenta bancaria. Tú no tienes que estar fijándote en lo que dice la gente por ahí. Tú no tienes que estar fijándote en la moda religiosa. Tú nada más tienes que estar fijándote que Jesús y la mano de Jesús esté contigo en todo momento. Dios está buscando una iglesia con esa convicción de que con Él no hay nada imposible. Que tú le creas por tu familia. Que tú le creas por tus generaciones. Que tú le creas por la provisión para vivir una vida de testimonio. Que Dios es todopoderoso y que Dios cumple sus promesas. A veces demoran. A veces hay un tiempo que tiene que ver con lo que Dios está preparando en tu corazón. Pero lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y tú tienes que estar convencido que teniendo a Jesús en tu vida, lo tienes todo. Si te dejó el novio, bótalo, no tienes que estar llorando. No, que la novia me dejó, no tiene que estar llorando. No, que pastor, tengo que cerrar el negocio, no tiene que estar llorando. No, pastor, que no me quieren aquí, no tiene que estar llorando, porque tú estás convencido que Jesucristo está contigo. Y donde Jesucristo está, lo tienes todo. Y tarde o temprano Él te llevará a una gloria superior. Él cumple su promesa, Él no miente. Tú puedes confiar en Dios. Tú tienes que estar convencida que tu Dios está contigo, que tu Dios es un Dios fiel, que tu Dios nunca se equivoca, que Él sabe lo que hace y que Él es un Dios bueno. Dios quiere una iglesia que no se avergüence de su palabra, que no se avergüence de su código moral. La Biblia, la palabra de Dios establece la moralidad del hombre.
El hombre no tiene capacidad para establecer su propia moral. Solo Dios sabe lo que es bueno. Y solo Dios sabe lo que es malo. Dios quiere una iglesia que no se avergüence de la verdad bíblica, que no se avergüence del código moral, de la verdad absoluta que se encuentra en Jesucristo. Dios quiere una iglesia convencida, que tenga una visión por la necesidad. Ahora te voy a hablar de esto, escúchame bien. Tú y yo tenemos que estar atentos a la necesidad del prójimo. Y cuando vemos la necesidad, porque estamos atentos, oramos. Ahora te voy a enseñar cómo orar por la necesidad del prójimo. No se ora diciendo, pobrecitos los niños no tienen comida, Señor, envíale comida. Esa oración no sirve. Esa oración es una oración de porquería. Tú tienes visión para ver la necesidad y tú vas a decir, Señor, esos niños no tienen comida, hazme capaz de tener comida para darle. Dame la puerta para entrar, para darle comida. Dame los recursos para darle comida. Dame la unción para darle comida. Dame el poder para darle comida. Esa es la oración que Dios está buscando. Por muchos años la iglesia religiosa, vamos a orar por los hambrientos. Está bien, llevas 100 años orando por los hambrientos, pero sigue el hambre. Porque Dios no escucha esa oración. Dios escucha la oración de un pueblo que tiene visión por la necesidad y pide a Dios la capacidad para cancelar esa necesidad. Esa es la iglesia que Dios está buscando. Y déjame decirte una cosa, cuando el mundo vea esa iglesia, el mundo va a querer escuchar esa iglesia. Es un alto nivel de guerra espiritual cuando nosotros pedimos a Dios la capacidad para suplir la necesidad del pequeño. Eso nos da un alto nivel de autoridad. Dios quiere una iglesia que tenga visión para ver la necesidad y para ver la visión de Dios, de lo que Dios quiere hacer en esa necesidad, y que ore y que se ponga disponible para que Dios la use, para que Dios la capacite, para que Dios la unja para obrar dentro de esa necesidad y exaltar el nombre de Jesús de Nazaret. Dios quiere una iglesia con la convicción y el denuedo de Pablo. Pablo era un bravo. De todos los personajes bíblicos en el Nuevo Testamento, primero Jesús siempre, después Pablo. Amén. Pablo estaba en otro nivel. Ni Pedro ni nadie más le llegaba. Y José estaba en otro nivel. Dios quiere una iglesia con la convicción y el denuedo que tenía Pablo. La iglesia tiene y siempre tendrá gran oposición. Tenemos que amar la iglesia. Tenemos que luchar por la iglesia. Tenemos que servir a Dios en la iglesia. Y tenemos que proteger la iglesia. La iglesia que el mundo le tira flores, esa iglesia no sirve. La iglesia que el mundo aborrece, esa es la buena. Ahí donde está Dios. That's where Jesus is. Y tú y yo tenemos que amar a la iglesia, porque Dios y su iglesia son uno. Y la iglesia es una comunidad espiritual imperfecta, pero que Dios unge, que Dios usa y que Dios protege. Y que Dios la levanta como un ejército en victoria, en abundancia y en gran influencia. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos están pasando cosas muy horribles. En las próximas elecciones todos los cristianos vamos a votar, y vamos a votar en nuestra convicción de la verdad bíblica. No existe tal cosa como un cristiano convencido en la verdad que no defiende la vida.
No existe, no existe. No existe un cristiano convencido de la verdad que no defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer. No existe. Dije que no existe. No existe tal cosa como estar apoyando el socialismo, el comunismo, la perversión sexual, la educación en los niños, confundiendo a los niños, enseñándoles estupideces, cochinadas sexuales a los niños de 7 años. Eso es pecado y la iglesia no se puede quedar callada. O tú eres cristiano o tú no eres cristiano, pero viene un tiempo de prueba y este es el año que Dios demanda convicción en el pueblo cristiano. Dios quiere una iglesia con convicción y de nuevo como el de Pablo. Y Dios quiere una iglesia que ame la iglesia, que no se ponga de acuerdo con el mensaje del mundo, que no se ponga de acuerdo con el mensaje de los que critican la iglesia. Tú tienes que amar la iglesia porque la iglesia es la novia de Jesús. Y la iglesia será la esposa de Jesús. Y la iglesia es la escogida para que Él venga como Rey y Señor a gobernar las naciones. Es con su iglesia, no es con el mundo. Dios quiere un pueblo, una iglesia que le adore, que le crea, que le sirva. Que le adore, que le crea y que le sirva. Para que lo que Dios tiene para su iglesia, el mundo este perdido lo necesita. Ustedes vieron todos los niños que pasaron aquí. ¿Cuántos lo vieron? Más de la mitad no tienen un papá en su casa. ¿No lo tienen? Yo soy pastor de aquí, yo conozco mi iglesia, yo la conozco. Sobre el 50% de nuestros jóvenes no tienen una figura paternal en su vida. Eso está mal. Usted, si es un hombre, usted se va a ocupar de sus hijos. ¿Cuántos hombres hay aquí? No existe tal cosa. Aleluya, aleluya, praise Jesus. Y tú no te ocupas de tus hijos, tú no provees a tus hijos. El hombre está llamado a proveer a sus hijos. No me dice mucho amén aquí, pero tú sabes, el hombre está llamado a amar a sus hijos, a proteger a sus hijos y a proveer para sus hijos. Si usted está abandonando a sus hijos hoy, usted le pide perdón a Dios. Y usted sale de aquí llamando a sus hijos y usted va a ser un papá para sus hijos en el nombre de Jesús. Porque si no, no hay convicción en ti. No hay convicción. El mundo necesita este mensaje. Las nuevas generaciones necesitan el mensaje. Lo que nos va a dar autoridad y credibilidad para vencer las tinieblas se llama convicción. Conviction. En una oportunidad vi un chorro de demonios y aquel dijo: en el nombre de Pablo y en el nombre de Jesús, el Dios de Pablo, te reprendo. Los demonios lo cogieron, le entraron a golpe, le quitaron la ropa y los dejaron en la calle tirados, porque there was no conviction. Ahora, que si lo hicieran a Pablo, para que tú veas, no había diablo que se pudiera enfrentar a Pablo. Cuando veían a Pablo venir igual que Jesús, salían corriendo para el otro lado. Porque donde hay convicción en el nombre de Jesús, ahí está el ejército de Jehová peleando a favor de esa persona. Pablo llegó a Atenas, no tuvo éxito. A los 26 días se sacudió y se fue para Corintios. Hoy en día la nación de Grecia entera, usted pregunta en Grecia cuál es la fe de esta nación. Todo lugar que yo fui lo pregunté. Yo lo pregunté en todos lados. En el aeropuerto, en los Uber, en las iglesias que fui, en todos lados. Esta nación que nosotros somos una nación cristiana. Nosotros somos una nación cristiana. Cuando Pablo llegó no era así. Cuando Pablo llegó era una nación entregada a 50,000 dioses, como los muñequitos que usted ve por televisión. Pero 2000 años atrás, por el denuedo, por la convicción de un hombre, hoy en día en Grecia dicen: we are a Christian nation. Todo comenzó porque hubo uno con un corazón convencido y con el denuedo de defender en lo que él había creído. Eso es lo que Dios pide de ti y eso es lo que Dios pide de mí. Y esa es la iglesia que somos nosotros.